A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como... Cuentan que un conde estaba enamorado de una jovencita que vivía en la posada de un viejo cascarrabias que no permitía que nadie se le acercara. El conde, notable seductor, no se dio por vencido. Se disfrazó de soldado y llegó a la posada anunciando que algunos soldados iban a alojarse en el lugar. Como el dueño de la posada no le creyó, el conde desesperado simuló estar borracho, lo cual despertó aún más sospechas en el viejo y llamó a la Guardia Civil. Cuando llegó la autoridad y para librarse de la cárcel, el conde reveló su identidad, lo cual sumó más confusión al viejo posadero que no entendía aquellas payasadas de un personaje de la nobleza. Entonces, con su amor herido pero con el corazón envuelto en llamas, el conde seductor intentó otras piruetas y disfraces para llegar a la posada en la que se alojaba la preciosa jovencita. Todas estas aventuras suceden en Sevilla, España, y el cómplice de las triquiñuelas del conde es el Barbero de Sevilla. Y así se llama esta obra, una de las más famosas del músico italiano Giacomo Rossini. Rossini fue, sin embargo, un músico de grandes silencios, que quizás ocultaba tristezas indecibles tras sus óperas llenas de humor. El Barbero de Sevilla, aquella obra de Rossini que seguirá haciendo reír y pensar a los públicos de todo el mundo, estaba siendo estrenada un día como hoy, 5 de febrero de 1816, en Roma. Y desde entonces el arte y la música nos recuerdan que el amor no sabe de imposibles, ni está exento de sonrisas. Las principales noticias del día. Titulares. Tras arancel del 27% de Ecuador a productos mexicanos, es de esperar una guerra arancelaria, dice Cámara Binacional. El miércoles 5 de febrero se instalará la audiencia de juzgamiento contra 13 personas en el caso Purga. Quito cuenta con agentes metropolitanos para brindar seguridad e información turística en el centro histórico. En el segmento de opinión, Perspectivas Económicas 2025. En política internacional, Feliz Año Nuevo Chino. Los editoriales serán de Talía Flores. A Daniel Noboa se le han alineado los astros. Noticias del día. Tras el arancel del 27% de Ecuador a productos mexicanos, es de esperar una guerra arancelaria, dice Cámara Binacional. Con sorpresa recibió la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México, Comecuamex, el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 27% a los productos importados desde México, que se aplicará hasta que se pueda firmar un tratado de libre comercio con ese país norteamericano. Hemos tratado de obtener información de las autoridades, pero por ahora todo lo que tenemos es un tuit. No tenemos un listado de productos o si va a aplicarse arancel del 27% a toda la canasta de importación o si va a emitirse un decreto ejecutivo sobre la temática, dijo la directora ejecutiva de la Comecuamex, Alexandra Mosquera. No obstante, recordó que algunos de los productos que Ecuador importa desde México ya pagan aranceles. Existen productos que pagan el 20% y otros que exceden el 27% anunciado por el gobierno. Entre esos últimos productos están los carros livianos, que tienen una tarifa de entre el 35% y el 40% actualmente. En cambio, las medicinas tienen un arancel de entre el 0 al 10% dependiendo del tipo de producto. Los aranceles de maquinarias varían de un 0 al 10% y los electrodomésticos están grabados con 30%. En todo caso, es de esperar que haya una guerra de aranceles con el socio comercial, es decir, represalias comerciales de parte de México. El precio final lo pagarán los consumidores, que verán un incremento en los precios. En guerra arancelaria no hay ganadores, precisó Mosquera. El miércoles 5 de febrero se instalará la audiencia de juzgamiento contra 13 personas en el caso Purga.
Este miércoles 5 de febrero de 2025 se realizará en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de juzgamiento del caso Purga, en donde la Fiscalía presentará las pruebas en contra del ex asambleísta Pablo Muentes, la ex presidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola Gallardo, y 11 personas más procesados por el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada. A horas de que se desarrolle la diligencia, este martes 4 de febrero, la Corte dispuso que restringirá la transmisión de la audiencia a través de la plataforma Zoom con el fin de evitar la contaminación de la prueba. Sin embargo, precisó que los alegatos de apertura, cierre y resolución sí se podrán observar vía telemática. La Corte Nacional de Justicia señaló que las personas que deseen asistir a la diligencia, por tratarse de una audiencia pública, podrán acudir de manera presencial. Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía exhibirá las pruebas en contra de Muentes, Gallardo, Johan Marfetán, ex juez provincial, Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Guayas, y 9 personas más, mientras que los abogados de los 2 procesados expondrán sus argumentos para defender a los acusados, a quienes el Ministerio Público los acusa de conformar una supuesta estructura delictiva que se aprovechaba de la Administración de Justicia para beneficio privado y de narcotraficantes como alias Fito. En enero, cuando se desarrollaba la audiencia preparatoria de juicio, los abogados de Muentes, Gallardo y los demás sospechosos cuestionaron los argumentos de la Fiscalía y el testimonio anticipado que dio Mayra Salazar. La ex relacionista pública de la Corte de Guayas está sentenciada y encarcelada por el caso Metástasis, de cuya causa se deriva el caso Purga. Quito cuenta con agentes metropolitanos para brindar seguridad e información turística en Centro Histórico. Los turistas que visitan Quito encuentran en la capital ecuatoriana un destino lleno de historia y cultura. Pero a veces las faltas de guías turísticos no permiten aprovechar todos los lugares y actividades. El municipio capitalino informó que ahora también existe una unidad especializada que combina seguridad y atención turística, especialmente en el centro histórico de la ciudad. Se trata de la Unidad de Información y Seguridad Turística del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, que ofrece acompañamiento a los visitantes con personal capacitado en idiomas y con licencia de guías turísticos. La presencia de estos agentes se concentra en los principales puntos de interés del Centro Histórico de Quito, garantizando la seguridad y proporcionando información relevante sobre los atractivos de la ciudad. Durante el 2024, aproximadamente 140.000 turistas recibieron atención por parte de estos agentes. Para el 2025 se prevé mantener una presencia en sitios emblemáticos como la calle 24 de Mayo, la Basílica del Voto Nacional, el Panecillo y la Mitad del Mundo. Además, se incorporará tecnología como drones y un punto de información turística móvil para mejorar el servicio. Creada en 1996, esta unidad tiene como misión promover un turismo responsable y contribuir a la conservación del patrimonio cultural. En 1999, esta unidad incorporó personal femenino, ampliando la diversidad y el enfoque de su labor. Los turistas interesados en este servicio pueden contactarse a través del correo electrónico cacmq@quito.gov.es para recibir asistencia personalizada durante su estadía. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Habla acerca del acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá. Escuchemos lo que dice. Bueno, con respecto al tema del TLC con Canadá, del acuerdo comercial con Canadá, pues claro que se trata de una gran noticia, ¿no? Estamos hablando de que se ha firmado un acuerdo con una nación G7, estamos hablando de una de las principales potencias del mundo, ¿no? Que va a traer grandes beneficios para el país. Tenemos grandes oportunidades para muchos de nuestros productos, ¿no? Que pueden crecer dentro del mercado canadiense, ¿no? Con el 0% de arancel. Hay el caso, por ejemplo, de las flores, ¿no? Que ya están en el mercado canadiense y que pueden tener una mayor penetración dentro de este mercado. También tenemos el caso del atún en conservas, que también tiene mucho potencial. Claro. Vaya, también casos como el brócoli, también como el caso de los muebles. También hay una gran cantidad de productos que se pueden exportar hacia allá y que pueden crecer. Tenemos aranceles hasta de cerca de un 20%, ¿no? Que se convirtieron en un 0%. Claro, hay diferentes porcentajes, ¿no? También para muchas frutas. Así que es una gran oportunidad para el Ecuador. Como consecuencia del tratado, se estima de que
pueden llegarse a generar cerca de 50.000 empleos directos en los próximos 5 años, por ejemplo. Y también representa un hito en cuanto a materia de inversiones, porque se ha logrado encontrar a través de cláusulas especiales el poder también atraer inversiones de parte de Canadá, que es una potencia en cuanto a inversiones. Y también, ¿no? Por el lado de las importaciones, tenemos de que también Canadá es un proveedor importante de trigo para el mercado ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? Que es un gran productor. También de maquinaria agrícola, por ejemplo, ¿no? Y también de papel. Canadá es una potencia papelera reconocida a nivel global, por ejemplo, ¿no? Así que se espera a través de este tratado, repito, ¿no? Que se trata con una potencia G7, grandes oportunidades para poder generar empleo y crecimiento económico. Ahora, claro, ya llegamos, se firmó una carta de entendimiento. De aquí el siguiente paso, toca en este caso traducir el acuerdo llegado, ¿no? Al inglés y al francés, y que después sea firmado por las autoridades, ¿no? Tanto, en verdad, tanto de Canadá como de Ecuador. Claro, también hay que tomar en cuenta de que hay de por medio un posible cambio de gobierno en Canadá, que sería a finales del mes de marzo. Entonces, Y del dependiendo Ecuador de ello, también, ¿no? sí, así es, así es. Entonces, dependiendo de ello, ¿no es verdad? Si es que se mantiene el primer ministro Trudeau, pues en este caso habría que ver si es que sería la actual asamblea o la siguiente, ¿no es verdad? Quien le toque en este caso, pues ratificar el acuerdo. Entonces, ese digamos que es la hoja de ruta en cuanto para ya finiquitar y cerrar el acuerdo con Canadá. Si es que todo marcha bien, no hay cambios de gobierno de ningún país, ¿cuándo podría estar ya firmado ese acuerdo comercial con Canadá, ministro? Bueno, o sea, si que todo fuera, digamos, si que todo se diera de esa manera, ¿no? Yo creo que, yo creo que estaría listo para el mes de mayo, junio, ¿no es verdad? Con los tiempos, ¿no? Caso contrario, podría ser tal vez julio, agosto, ¿no es verdad? En el otro escenario. Pero en todo caso, de verdad, ya se llegó, luego de una ardua revisión. Fueron 6 rondas de negociaciones en las cuales se revisaron y llegaron a acuerdos vaya, ¿no? Había muchos productos sensibles que fueron considerados y se cerró esta negociación felizmente, ¿no? Ya con una carta de entendimiento. Bueno, importante, cuéntanos sobre los detalles de las negociaciones, de lo que se puede conocer, por supuesto, porque fueron 6 rondas, de lo que entiendo, ministro, y allí, bueno, el equipo ecuatoriano también se menciona, precauteló las sensibilidades de nuestro país, las sensibilidades productivas, por ejemplo, está el sector agrícola, Así también la es, economía familiar y campesina, productos como el arroz, la leche, el maíz, el azúcar, la carne porcina, bueno, por es importante supuesto. para Ecuador, Canadá es productor de carne porcina. En todo caso, ¿cómo se logró estas negociaciones? ¿Cómo se logra precautelar estos productos sensibles para nuestro país? Bueno, primero que nada, a través de comunicación, a través de mucha comunicación, a través de reuniones, pues se hizo participar en este caso a los sectores sensibles, ¿no? Obviamente que hubieron varias reuniones con sectores como el lácteos, como el sector porcino que usted menciona, ¿no? También con el sector del azúcar. Entonces, por colocar un ejemplo, también hay lo que se denomina el puerto adjunto, ¿no? En las mesas, en las rondas de negociación, a través de las cuales el sector privado, ¿no? Los sectores sensibles afectados, posiblemente afectados, pueden también participar. Entonces, fue un proceso que se fue dando por etapas, ¿no? Entonces, como comentaba, fueron 6 rondas de negociaciones que llegaron a un feliz término el viernes de la semana pasada. Bueno, importante estos detalles. Ahora cuéntanos, ministro, algo que también ha sido de coyuntura y que es un tema de preocupación en algunos sectores, porque el presidente Noboa dio la noticia de imponer un arancel del 27% a los productos importados de México. El presidente mencionaba que esta decisión va a promover la industria ecuatoriana, pero en realidad más parece una decisión política. ¿Qué nos puede comentar sobre esta noticia? Bueno, hay que tomar en cuenta de que dentro de la estrategia de tratados de libre comercio, pues tenemos nosotros un paso muy importante sería el de ser parte de la Alianza del Pacífico, ya que se trata de una alianza muy importante, ¿no? Que para la cual el Ecuador pueda ser parte, se requiere de que haya tratados TLC implementados entre todos los miembros. Y nos falta Lamentablemente no se puede dar con México, ¿no es verdad? Con México había un acercamiento para poder llevar a cabo este tratado de libre comercio, pero lamentablemente no se ha podido dar. así. Hay temas con los cuales, por ejemplo, no hay la apertura para que pueda ingresar nuestro camarón ecuatoriano al mercado mexicano, por ejemplo. También no hay la posibilidad de que nuestro mango pueda y también ingresar, los mangos ecuatorianos al mercado mexicano. Hay que tomar en cuenta que también hay las ventanas de cosecha, ¿no? Que el Ecuador
Telecor no compite con México en estas etapas. También el atún enlatado ecuatoriano también tiene posibilidades muy importantes en el mercado mexicano y no ha habido la apertura para ello. Entonces, tratándose de una estrategia de apertura comercial, ¿no? Y vaya que se requiere ser parte de la Alianza del Pacífico, ¿no? Del cual se encuentran otros países como Perú y Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es un foro muy importante, ¿no? Muy importante a nivel global, en el cual también están China y los Estados Unidos, pues es importante de que seamos parte de ello. José Chalco, abogado especialista en Derecho Constitucional, estuvo en Radio Sucesos. Habla acerca de lo que declaró la Corte Constitucional inconstitucionales a los decretos 500 y 505. Escuchemos lo que dice. Yo me sostengo y me mantengo en algo sustancial. La Corte Constitucional ha dejado su rol de árbitro de la Constitución y ha jugado el partido. Y digo ha jugado el partido porque la sentencia de la Corte Constitucional lo que hace en estricto sentido es dejar precisamente dos reflexiones. La primera, su tiempo en el que llega, que yo no veo que es un tiempo constitucional, su tardanza. Y la segunda, efectivamente, una reflexión tibia sobre varios elementos que indudablemente son parte de jugar el partido. Lo que usted me consulta, Milton, la Corte Constitucional señala que no se requiere un decreto ejecutivo para encargar la presidencia. Primera reflexión, no se requiere un decreto ejecutivo para encargar la presidencia. Segunda reflexión de la Corte Constitucional, si es que llegase la necesidad de que se dé una subrogación de la presidencia, dice, le corresponderá a la vicepresidenta, pero no dice a qué vicepresidenta. No dice si a la vicepresidenta electa o a la vicepresidenta designada con el 494, que es un decreto, que es la señora Gelibert, y que ese decreto no ha sido derogado ni declarado inconstitucional. Esto es importante que tengamos claro. Sí dice, le corresponderá a la vicepresidenta, pero dice de conformidad a las reglas del artículo 146, 149 y 150 de la Constitución. Es decir, no nos dice a qué vicepresidenta. Esto es sustancial. Milton, no sé si continúo con los otros elementos que la Corte deja. Solo para citar lo que usted acaba de mencionar, el 146 de la Constitución dice que en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Punto final. Para interpretar esta parte, lo dijo claramente el gobierno. Entonces nosotros nos acogemos a eso y el presidente va a no por decreto, sino en cargo directo. Exacto. Y el párrafo o argumento 43 de la Corte, apreciado Milton, dice precisamente lo que usted está señalando. De conformidad al 146, pero ojo, abre y dice, 149 y 150 de la Constitución. Si usted revisa los otros dos artículos, 149 y 150 de la Constitución, es precisamente la atribución que tiene el presidente de la República para precisamente entregar la vicepresidencia ante ausencia a un ministro, por ejemplo. Está previsto. Es decir, no nos dice la Corte a esta vicepresidenta. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro. Lo tercero, apreciado Milton, tercero. Yo creo que hay una precipitación interpretativa del lado del gobierno y del lado de quienes también quieren aprovechar de esta sentencia para atacar al gobierno. Y digo una precipitación interpretativa por lo siguiente. Nunca, jamás, la Corte Constitucional se iba a pronunciar sobre si se ha cumplido o no el artículo 93 del Código de la Democracia y la licencia del presidente. Eso no operaba. ¿Por qué? Porque eso no es constitucional. Eso es una cuestión que está en el Código de la Democracia. Y entonces la Corte Constitucional sobre eso no se pronuncia. Pero sobre lo que sí se pronuncia, pese a que una y otra vez se quiera decir que no se ha pronunciado, eso es falso. Sí se pronuncia, es sobre la fuerza mayor. Y sobre la fuerza mayor se pronuncia dejando con claridad establecido, una vez más, lo que ya sabemos y lo que la Corte ya lo ha dicho, que es un acto irresistible e imprevisible. Eso dice la Corte una vez más. Pero yo veo que está bien, están en tiempos de campaña, apasionados por la campaña. Personeros del gobierno defienden que no se ha pronunciado.
es que no han leído los votos concurrentes. Cuando usted lee los votos concurrentes, Milton y Verónica, explico, es decir, votos que están de acuerdo a la mayoría, pero que tienen otras razones jurídicas para su acuerdo, ¿ok? En los votos concurrentes de la doctora Núquez y de la doctora Corral, que son los únicos dos votos concurrentes que existen, el tercero es un voto en contra, salvado, pero en los dos votos concurrentes, las juezas nos dicen que la Corte Constitucional en mayoría ha perdido, eso nos hacen saber, ha perdido su reflexión de abstracción y están mirando la fuerza mayor del caso en concreto. Eso dicen los votos concurrentes, que han entrado a mirar la fuerza mayor del momento actual y han perdido su capacidad de jueces que estén en abstracto de un control de constitucionalidad. Entonces, con esa lectura, leyendo los votos concurrentes, uno sabe que cuando la Corte habla de la fuerza mayor, sí está preocupada, sí está mirando el decreto actual del Ejecutivo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Ha comenzado el primer año del año 2025, pues ya está terminando el mes de enero. Y los mercados se sienten intranquilos, los agentes económicos sienten incertidumbre. ¿Por qué? Sencillamente porque no se sabe qué es lo que va a pasar en general con la economía ecuatoriana y con otros aspectos de la vida nacional este año 2025. Hay un proceso electoral en marcha, hay 17 candidatos y nadie sabe todavía quién será el nuevo presidente. Y no solamente eso, sino también que hay incertidumbre en saber cuál va a ser la composición de la Asamblea Nacional para poder saber si es que esa nueva asamblea, esos nuevos asambleístas estarían dispuestos y tendrían la voluntad política de apoyar al gobierno que es elegido pues dentro de poco tiempo, con respecto a las reformas que el país necesita y que la economía ecuatoriana necesita. ¿Sí? Nadie sabe si es que habrá primera o dos vueltas nada más. Yo personalmente como ciudadano, sin estar en la actividad política, creo que se definirá todo el asunto pues en una segunda vuelta electoral. Pero eso significa que hay 4 meses de que la inversión privada, la inversión pública se paralizará hasta que venga el nuevo gobierno, indique más o menos qué es lo que va a hacer en política económica y política financiera, aparte de otros temas. Hay varios temas sencillamente que preocupan a la población ecuatoriana y una serie de encuestadores coinciden en que el primer problema sigue siendo de preocupación con respecto a la inseguridad. Y la inseguridad, si no es un factor eminentemente económico, sin embargo, tiene sus efectos sobre la economía, sobre el consumo de las familias que todavía no consumen lo que tradicionalmente sin ese fenómeno de inseguridad había en el país. Pero hay problemas graves en la economía ecuatoriana. Y el primer problema grave que el nuevo gobierno tendrá que decidir es la insuficiencia del crecimiento económico del país. ¿Qué significa? Que la economía no está creciendo. Y si no crece suficientemente en una magnitud adecuada, no habrá suficiente empleo. La pobreza sencillamente seguirá subiendo. Y la pobreza, pues, el instituto correspondiente dice que terminó diciembre del año pasado en un 28% aproximadamente. Y lo que le llaman la población económicamente activa adecuada, el empleo adecuado ha subido al 33% cuando estaba en un porcentaje menor. Y eso, el problema de pobreza también ha aumentado. Pobreza, falta de empleo. Se debe que la economía no crezca. ¿Y por qué no crece la economía? Porque no hay inversión. No hay lo que se llama la formación bruta de capital fijo. Vimos nosotros en un programa anterior que la economía ecuatoriana se había contraído totalmente el año 2024, independientemente de lo que diga el Banco Central del Ecuador. Y esa contracción se debía a una contracción, una desaceleración negativa de la inversión, que es la formación bruta de capital fijo. ¿Qué significa? Carreteras, caminos vecinales,
nuevas plantas industriales, nuevas viviendas, etcétera, etcétera. O sea, el capital, el capital. Esas son inversiones privadas y públicas. La inversión extranjera también está desplomada totalmente. ¿Por qué? Porque afuera los agentes económicos no confían en el futuro del Ecuador. Por lo tanto, la insuficiencia del crecimiento de la economía es básico y el nuevo gobierno, cualquiera que éste sea, tiene que tener una meta en sus 4 años de gobierno de crecer, crecer, crecer y crecer. Y hemos dicho aquí, en este programa muchas veces y nos reiteramos, de que en una percepción de largo plazo, de mediano y largo plazo, la economía debe crecer al 5% anual en términos reales, es decir, sin inflación y en términos per cápita, que significa un poquito más de 6%. No que un año crezca 3, 4% y otro se desplome, no. Tiene que haber un crecimiento sostenido y sólido. Pero para eso hay que crear condiciones adecuadas para que haya más inversión, más exportaciones. Y eso sencillamente hay una serie de temas en la legislación ecuatoriana que no son amigos del sector privado ni de la inversión privada nacional ni extranjera. La constitución actual identifica sectores estratégicos como es el petróleo, como es el gas, como es la minería, como es sencillamente la energía, etcétera, en que solamente el gobierno puede sencillamente invertir. Y por excepción, por razones muy excepcionales, se puede dar autorización al empresario privado. Eso no tiene sentido, ni hoy ni ayer tenía sentido, y peor del día de mañana. Sencillamente habrá que cambiar esa constitución. Y el presidente actual ha dicho que si lo reeligen presidente, hará un esfuerzo para cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente. Pues bien, se necesita cambios constitucionales y cambios legales. Pero, amigos, se necesita crecer, crecer. Hay que hacer más inversión privada y inversión pública. Y no solamente, sino que exportar a mercados mucho más importantes de lo que tenemos actualmente. Se necesita con el nuevo gobierno americano un acuerdo comercial igual que tiene otros series de países, como tiene Colombia, como tiene Chile, etcétera. Afortunadamente, y eso es un acierto del gobierno actual, se está terminando unas negociaciones con Canadá para hacer un tratado de libre comercio. Me parece muy bien y acertado lo del gobierno del presidente Noboa. Y naturalmente también con Corea del Sur. Pero estemos China, hay que seguir hablando con China para poder en X tiempo sencillamente tener un tratado de libre comercio, a los efectos de que se puede exportar sin pagar impuestos en esos lugares de destino. Pero se necesita también eliminar una serie de trabas a la inversión extranjera, a la venida de capital, sea a través de crédito, sea a través de inversión extranjera, que es el impuesto a las 10 divisas. Eso tiene que ser cero. Hay que hacer una reforma de las finanzas públicas, una reforma laboral, una reforma sencillamente que permita crear más empleo y más inversión. Y para eso, mis amigos, se necesitan proyectos de ley que el nuevo gobierno tendrá que enviar a la Asamblea Nacional. Y hay que aspirar a que esos legisladores puedan estar de acuerdo con el nuevo gobierno. ¿Para qué? Para sencillamente crear más empleo a través de más crecimiento, pero más inversión y más exportaciones. Amigos y amigos, hay problemas serios en la economía ecuatoriana este año. Yo no creo que la economía va a crecer sino apenas al 1% anual. Y eso es un problema porque tradicionalmente estamos estancados en esto y esto no permitirá luchar contra la pobreza y crear más empleo digno. Amigos y amigos, gracias por habernos escuchado y nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. ¡Feliz Año Nuevo Chino! Dentro de la cultura china, el año 2025 es el de la serpiente de madera. Contrariamente a la tradición judeo-cristiana en la que se mira a la serpiente como la encarnación del mal, en la tradición china, como en la de muchas culturas en todo el mundo, la serpiente es la representación de la sabiduría y el conocimiento. La ancestral aversión de las religiones que se inspiran en el Antiguo Testamento contra la serpiente de alguna manera se extendió hacia la esfera intelectual, devaluándola por causar la duda. En todas ellas, el componente de la fe, que es arracional, es la más valorada de las virtudes y la llave para la salvación.
En China, la unión de la serpiente a la madera representa fuerza y capacidad de crecimiento. Las simbologías suelen ser factores poderosos en el inconsciente colectivo, así que este año podrá ser visto con esperanza por el pueblo chino en cuanto a sus expectativas de volver a los ritmos de crecimiento de años pasados. Pero el anterior antecedente de esta conclusión de un año de la serpiente con el elemento madera sucedió hace 60 años, en 1965, el año anterior a la tragedia de la revolución cultural maoísta que provocó una regresión terrible en la economía china, precipitándola a sus más bajos niveles en su historia. Para el año 1977, cuando el frenesí ideológico acaba, la economía china representaba apenas el 4% de la economía mundial, mientras su población era el 25%. Ojalá la premonición de un año de la serpiente de madera similar al de 60 años atrás no se repita. Las perspectivas para la economía china y para el caso de la mundial mostraban que aún faltaba bastante camino para superar los impactos del COVID y de la guerra entre Rusia y Ucrania. La llegada de Trump a la presidencia ciertamente se ha probado disruptiva con un efecto negativo para el comercio global por las incertidumbres que ha generado, el factor más relevante para la estabilidad de los mercados y el flujo de productos entre los países, al pretender imponer aranceles al mundo entero como herramienta y varita mágica para todos los problemas, desde los desbalances de la balanza de pagos al tráfico de drogas o el de personas. Este año de la serpiente de madera, al menos en sus primeros compases, no muestra esas señales que sus características intrínsecas harían suponer. Al contrario, la imposición o la amenaza de imposición de aranceles causa turbulencias a nivel global que afectan a todo proyecto de inversión, pero que sobre todo invalidan los principios básicos de la libertad de mercado, el credo que durante al menos siglo y medio ha sido predicado por todos los estados que adoptaron el liberalismo económico y las libertades del comercio, la navegación y el globalismo. Paradójico resulta que hoy esos países que gozaron de las ventajas de acceso a muchos mercados que de otra manera habrían sido cerrados, hoy impongan aranceles porque otros resultaron más eficientes fabricando los bienes que antes los hacían ellos. China hoy es quien lleva ante la OMC demandas por la creación de barreras arancelarias para no permitir o encarecer fuertemente la compra en sus países de, por ejemplo, los vehículos eléctricos chinos, significativamente más baratos y de igual o superior calidad a los que se producen en Europa o en Estados Unidos. Este proteccionismo es expresión clarísima del grave retroceso que el llamado mundo desarrollado ha sufrido frente a las dinámicas de economías emergentes en las que la famosa ética del trabajo de la Europa del protestantismo se ha naturalizado, mientras que en Alemania, por ejemplo, se produce un elevadísimo índice de ausentismo por enfermedad que no se compadece con el excelente sistema de salud del país. Esto, junto a los muy elevados salarios y la extensiva reglamentación de la seguridad y salud ocupacional, determina la decreciente competitividad de la economía europea, que históricamente se resolvía por la superioridad tecnológica en sus industrias, pero que hoy, tras haber transferido a China y a otros países las tecnologías al localizar por razones de rentabilidad sus industrias fuera de casa, perdieron ese margen y que difícilmente podrán recobrar su primacía.
Este año nuevo chino aparece destacado por una creciente presión para desplazar como hegemón económico a Estados Unidos y al mundo occidental en general, afianzando su presencia en los países emergentes, fuentes de materia prima y alimentos para China. Con los BRICS, China busca una alternativa a las monedas occidentales con el dólar a la cabeza, que le permita un control creciente del mercado mundial con una moneda o un medio de pago fuera del control occidental. Las políticas aislacionistas y autárquicas de Trump lo único que logran es facilitar esas intenciones al retirar del escenario mundial a los Estados Unidos, la primera potencia del mundo todavía. Pensar que China no saque ventaja del vacío que se generará al cerrarse los mercados norteamericanos al mundo por la imposición de aranceles por temas como el narcotráfico es simplemente ridículo. No es China, ni México, ni Colombia quienes se deben hacer cargo de un asunto interno de los Estados Unidos, la masiva drogadicción de sus ciudadanos por la epidemia de nuevas drogas como los opiáceos, precipitada por las propias farmacéuticas norteamericanas que saturaron el mercado con poderosos narcóticos como el fentanilo, recetados como si fueran chicles. Las acciones emprendidas en Estados Unidos para detener a las mafias locales, las que distribuyen las drogas y que obtienen las verdaderas ganancias por el tráfico, nada tienen que ver con la guerra que las adicciones en Estados Unidos ha causado en Colombia, en Ecuador o en México, país en el que el año pasado decenas de miles de personas fueron asesinadas en las guerras entre pandillas por el control del negocio. La solución que fuera factible hace 25 años, la legalización de la droga en destino y el manejo del consumo bajo criterios de un problema de salud pública, resulta inaplicable hoy tanto por la potencia como por la adictividad de las nuevas drogas junto a su bajísimo precio. Los cientos de miles o millones de adictos en el país deben ser retirados de las calles para ser tratados en centros casi penitenciarios si se pretende frenar la desatada mortalidad por las drogas. Ni un rastro de políticas como esa han sido siquiera planteadas, pues de seguro serían bloqueadas por triquiñuelas legales como las que sacan de la cárcel a traficantes impenitentes. Cuando se apliquen dentro de los Estados Unidos los criterios que Trump ha formulado sobre los cárteles mexicanos considerando al narcotráfico como terrorismo, con penas capitales aplicadas a los traficantes desde los de barrio hasta las cabezas del negocio, y las acciones contra las mafias en San Francisco, Nueva York o Chicago, y se usa la misma fuerza militar que se exige a México o a Colombia, se podrá pedir que otros hagan lo mismo. Caridad empieza por casa. La única industria que buscará sentarse en Estados Unidos en estas circunstancias será la del fentanilo, que lo único que requiere es un garage elemental. Para eso sí que hay una demanda floreciente. Muchas gracias. Editorial. A Daniel Noboa se le han alineado los astros. Talía Flores, primicias. En 5 días, los ecuatorianos van a las urnas para una elección crucial en la que se definirá el destino colectivo, designando a quién gobernará el país por los próximos 4 años, desde 2025 hasta 2029, al escoger entre la opción que representa el candidato presidente Daniel Noboa, de Acción Nacional Democrática ADN, o la que encarna Luisa González, del movimiento correísta Revolución Ciudadana RC5. Así de polarizadas están las elecciones del domingo 9 de febrero, en las que, aunque participan 16 candidatos a la presidencia de la República, la mayoría de los cuales nunca debieron estar en la papeleta, donde solo tendrían que constar los que tengan posibilidades en las urnas, la definición será entre dos tendencias.
regresar a ese dilema que ya vivió el país cuando González y Noboa fueron los finalistas en las elecciones anticipadas de 2023, habría implicado un trabajo de filigrana política de estrategas, consultores y cercanos a Carondelet y meses de sostenida actividad después de que habían logrado implantar en la sociedad una supuesta nueva realidad política, pero que los hechos los obligó a dejar de lado, confirmando que la única verdad es la realidad, como dice la frase atribuida a Aristóteles. En efecto, como si se tratase de un mantra, analistas y consultores repitieron durante meses una y otra vez que el clivaje correísmo-anticorreísmo había desaparecido y que mantenerlo era un error porque Ecuador vivía un momento diferente. A quienes sosteníamos lo contrario, arguyendo que está más presente que nunca, nos miraban con indulgencia, seguramente porque pensaban que, a diferencia de ellos, desconocemos los entresijos de la realidad política. Pero resulta que allí está, porque lo que hicieron nos lleva a pensar, por si acaso buscaron menguar el impacto de los pactos políticos entre contradictores que se dieron en la Asamblea, despertando sospechas y coraje en quienes los apoyaron en las urnas por ser distintos. O quizá buscaban acompasar aquello de que yo no soy un antinada, yo soy pro Ecuador, dicho por Noboa al asumir el poder. Pero como la realidad es necia, cuando menos se esperaba, todos volvieron a hablar de esa dualidad de la política ecuatoriana, correísmo, anticorreísmo, que tiene tanta vigencia que dio pie para que Andrea González, quien al haber sido binomio del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, encarna como la que más el anticorreísmo, a pesar de estar en la papeleta como candidata por Sociedad Patriótica. El país presenció su lucida participación en el debate presidencial, en el cual refrescó la memoria a Luisa González al señalar lo que representa el socialismo del siglo XXI, que en Ecuador encarnó su mentor Rafael Correa, y los peligros que implica para el país, mientras que a ella le significó el apoyo de la gente por lo que subió en las encuestas. A estas alturas tampoco uno puede dejar de preguntarse si debilitar hasta dejar escuálido al bloque legislativo de Construye, habiendo alcanzado una enorme representación por haber sido el movimiento de Fernando Villavicencio, fue parte de una estrategia preconcebida más allá de los de siempre costosos intereses de la camaleónica clase política ecuatoriana que cambia de pelaje ideológico sin sonrojarse. Y así estamos. La historia pone a los ecuatorianos una vez más ante el dilema de propiciar el regreso del correísmo madurista al país y cometer suicidio democrático, o apoyar a que siga Noboa, obligándole a sujetarse a la Constitución y a las leyes. Todo lo que pase el domingo será responsabilidad de la ciudadanía, ya que con su voto definirá el presente y el futuro. Estoy convencido de que el país perdió la inocencia política hace tiempo, al conocer bien a los candidatos favoritos cuyas tendencias han gobernado el país. El correísmo estuvo en el poder 10 años consecutivos, entre 2007 y 2017, y Noboa lleva gobernando 15 meses. A los ecuatorianos no les ha contado lo que es el socialismo del siglo XXI, sino que lo han vivido y lo han sufrido. Y esas vivencias han sido transmitidas a las generaciones más jóvenes en testimonios de primera persona en los hogares y en los colegios, entre amigos y cercanos. De la presencia de Noboa en el poder pueden dar fe todos quienes sufragarán el domingo, ya que siendo el presidente en funciones, ha sido testigo de sus acciones, reacciones y también de su relación con la Constitución, que parece tener su talón de Aquiles. Camino a las urnas, los ecuatorianos parecen haber dejado atrás el enfado por los apagones y la incertidumbre por la falta de trabajo y por la violencia. Lo que más importa ahora es la libertad, valorada tras mirar el éxodo venezolano y compartir con ellos los tormentos vividos bajo el chavismo y contemplar cómo Maduro se aferra al poder, burlándose del pronunciamiento del pueblo que le infligió una sonada derrota. Por eso, cuando Correa, ansioso y desbordado, defiende a Maduro, ignorando que es un tirano al que el 85% de los ecuatorianos detesta, yerra y afecta a su propia candidata. Como también cuando defiende a Glass, repudiado por la mayoría. Estas dolorosas verdades y estos hechos explicarían por qué el 80.2% de los ecuatorianos, según varias encuestas, considera que sería mejor para el país resolver las elecciones en una sola vuelta electoral.
Que el deseo de la mayoría coincida con lo que quiere un candidato presidencial resulta excepcional. En realidad, a Novoa parece que se han alineado los astros. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Santorini está en alerta por un terremoto inminente de gran magnitud. Cientos de personas han abandonado la isla griega de Santorini en ferry el lunes después de que un aumento de la actividad sísmica generara preocupaciones sobre un terremoto inminente de gran magnitud. Las autoridades locales han registrado el lunes 6 temblores cuya magnitud superó los 4 en la escala de Richter en Santorini, mientras que en la isla de Amorgos se registró un seísmo de magnitud 4,9. Η σεισμική αυτή δραστηριότητα δεν θα πάψει να υπάρχει τις αμέσως επόμενες μέρες, θα διατηρηθεί αρκετές μέρες ακόμα, ίσως και αρκετές εβδομάδες. Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία εξέλιξης του φαινομένου. La frecuencia de los terremotos que continuaron durante toda la noche del domingo y el lunes ha preocupado a los residentes. Las autoridades locales han ordenado el cierre de las escuelas como medida de precaución y desplegaron equipos de emergencia en la isla. Santorini es un destino turístico muy popular que atrae a más de 3 millones de visitantes al año. Estados Unidos llega a acuerdo con México y Canadá para retrasar aranceles. Estados Unidos y México lograron un acuerdo para retrasar por un mes la imposición de aranceles del 25% al país norteamericano, que debían entrar en vigor el martes. La presidenta Sheinbaum es una mujer, me cae muy bien. Hemos tenido buenas relaciones, pero tenemos que impedir que entre el fentanilo, me caiga bien o no, y tenemos que impedir que entren los inmigrantes ilegales. Trump este lunes también habló 2 veces con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, cuyo país había anunciado aranceles de represalia del 25% a los productos estadounidenses. Esta es una guerra contra las drogas, no una guerra comercial. Sin embargo, en la tarde del lunes, Trudeau anunció que los aranceles se suspenderán por 30 días mientras los dos países negocian. Entre tanto, Canadá implementará su plan fronterizo de $1.300 millones para fortalecer su frontera con Estados Unidos. Reforzar la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, mejorar la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentar los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 10.000 efectivos de primera línea están y seguirán trabajando para proteger la frontera. Entre tanto, China prometió responder a los aranceles del 10% y llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Trump aseguró que si no se puede encontrar un acuerdo con Beijing, pero eso fue solo una salva inicial. Si no podemos llegar a un acuerdo con China, entonces los aranceles serán muy sustanciales. Como parte del acuerdo con México, el país reforzará inmediatamente su frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional para detener el tráfico de drogas a Estados Unidos, en particular fentanilo. Y el presidente Trump se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego. Trump dio señales de que Europa podría ser pronto su próximo objetivo de aranceles. Los líderes europeos respondieron el lunes que una guerra comercial con Estados Unidos desestabilizaría las economías de ambos lados del Océano Atlántico. Sobre México, la pausa a los aranceles dará espacio ahora a un mes de negociaciones entre las partes lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio y que esto pueda al final concretarse en un acuerdo entre los dos países sobre la entrada ilegal de migrantes y drogas a Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bukele, dispuesto a recibir criminales de Estados Unidos y deportados de cualquier nacionalidad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ofrecido a aceptar deportados por Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluidos criminales violentos.
También se ha ofrecido a hacer lo mismo con criminales peligrosos que actualmente están detenidos y cumplen su condena en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales, dijo el lunes el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. The president, in an act of extraordinary friendship to our country, knowing the challenges we face in the U.S., has agreed to the most unprecedented and extraordinary migratory agreement anywhere in the world. Activistas en favor de los derechos humanos han advertido de que El Salvador carece de una política coherente para el tratamiento de solicitantes de asilo y refugiados y que el acuerdo podría no limitarse a los delincuentes violentos. El gobierno de Estados Unidos no puede deportar a ciudadanos estadounidenses y una medida de este tipo se enfrentaría a importantes desafíos legales. El lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos calificó las políticas de seguridad fronteriza de Donald Trump como una nueva era de determinación y cooperación. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro.
Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.